Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. En Radio U Central, efemérides. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Diálogos Culturales, un espacio donde las expresiones artísticas reflexionan acerca de su rol. Conduce Franco Mucio. Hola, muy buenos días a todos aquellos que se conectan a esta hora de la mañana, cuando son las 10:08. Partimos una nueva emisión de Diálogos Culturales, un espacio en donde las artes explican, hablan, dialogan, reflexionan acerca de su rol en la sociedad. En una mañana heladísima, la verdad, hoy esperamos tener una conversación que nos abrigue al menos el alma. Hace mucho tiempo que no teníamos neblina y niebla, tuvimos de las dos en Santiago. A algunos les tocó niebla, a otros les tocó nieblina. Así que esperamos tener una conversación muy cálida. Y hoy, para eso, tenemos dos invitadas que vamos a conversar acerca de arte, vamos a conversar acerca de música, así que les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Kimberly Galvis, directora orquestal, venezolana, una trabajólica del arte, por lo que me he dado cuenta y he ido siguiendo. Y a mi lado también está Jaysiré Núñez, violinista, fundadora de Idearte Academy. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Franco. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber aceptado este espacio de diálogo. Además, coincide en que el próximo jueves tenemos una actividad con ustedes en donde van a celebran el 5º aniversario de su academia, así que vamos a conversar de eso en un ratito más. Así que vamos entrando un poco a la cancha de todo esto. Pues cuéntenme, claro, cómo llegan a la música, cómo llegan al arte. Cuéntenme. Hace más de 15 años inicié el camino de la educación musical. Inicié tocando violín a través del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, en el que pude desarrollarme principalmente como violinista y posteriormente también como directora de orquesta. Allí, a través de los años, pude tener los elementos no solo como músico, sino también pedagógicos, ya que posteriormente a mi formación como violinista dentro del seno del sistema, soy seleccionada para un programa de formación orquestal nacional, en donde brindaban un apoyo educacional para hacer como una especie de formación docente para a través de ese programa formar el resto de los niños que estudiaban en los núcleos donde me formé. Entonces, a través de ese programa recibo educación y diferentes herramientas que me permiten potenciar la educación como violinista, hacer un grandísimo complemento. Esta es una pregunta que es parte de los clichés que ya tenemos acá en Diálogos Culturales y que de una u otra manera para mí son las piedras angulares de cómo las personas se desarrollan en el ámbito artístico-cultural. ¿Cuál es el empujón inicial para el camino del desarrollo musical en tu vida? Porque hemos tenido personas que le ha dicho el vecino, oye, sabes que tú tenías aptitudes para el teatro, o tú tienes aptitudes para el canto. ¿Quién te empuja en esto? Yo creo que la primera vez que tomé, desde pequeña siempre tuve la iniciativa, pero yo diría que mi primer profesor de música del colegio era un taller muy pequeño. De hecho, de toda la escuela éramos como 4 que asistían al taller, y yo por nada del mundo faltaba al taller y siempre estaba muy interesada en las clases, y eran clases bastante básicas, la verdad, pero de allí fue la sugerencia también en participar en este programa de formación académica que era el sistema, en donde ya la educación era más especializada y más avanzada.
pero diría yo que fue el primer enlace con conexión con la música. Y a pesar de eso, de ser de carácter básico, tal como lo mencionabas, creo que finalmente la primera pulsión, el primer impulso que te puedan dar en el colegio o en cualquier parte, creo que pasa a ser una de las maneras más importantes de abordar esto. Sí, sí, y de hecho siempre en carácter de complementación, porque a pesar de que a través de los años me formé como abogado, soy abogado al final del día, nunca dejé de lado la música y siempre me acompañó en mi proceso universitario. De hecho, a través de ese programa de formación académica en el que quedo seleccionada, tuve que compartir mis estudios de abogacía con la dirección orquestal y la formación como violinista. Entonces, sí se puede con bastante orden y disciplina. Gracias, Yaisire. Kimberly, cuéntame tú ahora. Ya, mira, ¿Cómo yo llegas a creo esto? que llegué a la música a través también, o sea, mi primer contacto con la música fue en el colegio, ¿sí? Allí tomé clases de flauta dulce y las nociones básicas de la lectura musical. Luego participé de un coro y eso fue toda mi etapa básica, alrededor de los 8 hasta los 12 años. Y luego en la etapa media ya no había actividades de música. Y luego llegó el sistema a la localidad donde yo vivía. Y desde allí mi primo participaba del coro de este sistema y me dice, abrieron las audiciones nuevamente y bueno, en una tarde de no hacer nada, era como, no hay ningún problema, puedo ir a ver cómo es la audición. Casualmente cuando llegó a la audición estaba mi profesor de canto que me daba clases en el colegio. Entonces me dice, ya no pasa nada, hagamos la audición y inicias de inmediato. Y así comencé en el coro, en el sistema, alrededor de hace 15 años más o menos. Y luego, realmente mi vocación no ha sido el canto, entonces era como una actividad que me parecía muy interesante, pero no la que me gustaba más. Y al paralelo de eso comencé a estudiar diseño de interiores, entonces, o arquitectura interior. Y claro, yo veo que está el núcleo de la orquesta como tal y allí abrieron también unas audiciones, me mencionaron varios instrumentos y en ese momento quizás no tenía los recursos o las nociones de cuáles eran ellos. Y bueno, el que me llamó más la atención fue la percusión, a lo cual me dediqué durante muchos años. Y bueno, puedo decir que soy diseñadora de interiores, percusionista y posteriormente me dediqué a la dirección de orquesta. Y entonces, bueno, digamos que ese fue como mi inicio en la música a través de la escuela. Y creo que es un factor fundamental en el desarrollo de la educación en general, en todos los ámbitos. Creo que la educación musical debería ser parte de la enseñanza en los colegios. Eso sería algo para rescatar. Porque no todos estamos dispuestos, por ejemplo, al deporte o a la ciencia, y quizás las artes sean un camino también interesante para los jóvenes que se van desarrollando, más jóvenes que yo. Otra pregunta que también pasa a ser un cliché. En realidad nos estamos llenando de clichés. Bueno, no importa. En sus casas, ¿había arte? ¿Había cultura? ¿Había acercamiento con eso? Bueno, en la mía, no. En mi núcleo de mamá, papá y hermanos, no. De hecho, era como un domingo a las 8 de la noche, por favor, detente, deja de tocar el violín, nos estás atormentando a todos. Y claro, es arduo escuchar también las primeras lecciones del Suzuki. Sin duda. Sin duda. Entonces, así era la vida en la casa. Claro, en los conciertos, sí, esa es mi hija, y bravo, pero en la casa era complicado porque no estaba muy relacionado con el arte. Sin embargo, ya de a poco, de tantos años, pues ya era parte del ambiente de la familia. Sí, tengo una tía que hacía coro y también ella es la que me enlaza con el sistema. Entonces, diría que es el único pariente activo que estaba haciendo algo de desarrollo artístico. Perfecto. ¿En el caso tuyo, Kimberly? En mi caso, así como dentro de mi casa, no. Sí, tenía como bastante receptividad en cuanto a la música que se escuchaba. Había muchos
gustos entre mis padres y mis familiares. Solo tenía un tío que tocaba piano en el colegio, pero fue algo muy autodidacta. Y realmente es más difícil para mí porque, claro, la percusión, hablando a nivel sinfónico, es mucho más grande. Estamos hablando de que unos tímpanis, pues, no caben en la sala de una casa y ese tipo de cosas. Entonces, claro, mi acercamiento fue en la casa, a través del piano, quizás un instrumento no tan disruptivo en el inicio como el violín, pero no tenía como practicar suficiente dentro de la casa como para molestar o para que fuese tema de conversación. Lo que sí puedo rescatar de acá es que el núcleo de la orquesta quedaba muy cerca de mi casa. Entonces, claro, al estar tan cerca, yo iba caminando y podía practicar como más veces y no tenía que hacerlo dentro de la casa, además que no tenía los instrumentos, ¿sí? Entonces, eso sería. Eso es importante lo que ustedes dicen, los inicios finalmente en los temas musicales pueden ser complejos para el entorno. Yo siempre he dicho que por favor Dios me libre de tener un baterista de vecino, porque debe ser complejo, muy agradable al principio pero complejo. Sí, ahí yo después les puedo contar una anécdota muy bonita, pero mire, estamos haciendo diálogos culturales y vamos con la primera pausa musical con Fito Páez. Estamos presentando Diálogos Culturales junto a Franco Mucio. Ya estamos de vuelta después de esa maravillosa pausa musical con Fito Páez y Al lado del camino. Bueno, seguimos con nuestras invitadas acá conversando acerca de música, acerca de la vida, acerca de todo un poco. Y aquí viene la pregunta esencial, el rol del arte, de la cultura, de la música en la sociedad. ¿Qué parte? Bueno, a través de la experiencia que he podido tener hasta el día de hoy, siento que la cultura y la música en la sociedad cumple un rol no solo de sensibilizar, porque a veces se habla mucho de la sensibilidad a través de la música que une a la sociedad y todas estas partes, pero poco se habla también de la disciplina que trae el estructurarse como músico. Yo creo que estudiar música es una disciplina que tiene la valía como cualquier otra, incluso deportiva, porque amerita tener los tiempos muy claros, tener la estructura para organizarte en estudio, así que eso poco a poco te hace y te va transformando en una persona más estructurada, más organizada, si quieres salir airoso y tener éxito en el mundo de la música. ¿Cómo sintió el cambio desde Venezuela a Chile en el desarrollo del tema musical, tanto tuyo como a nivel de gestión? Ok, bueno, digamos que yo vengo de un país que a nivel musical ha realizado grandes inversiones en todo lo que es este proyecto de la música, que más que un proyecto ya se convirtió en un estilo de vida, adoptando más de 1 millón de músicos que hacen vida activa dentro de la música. Muchos en Venezuela, otros alrededor del mundo, posicionándose en grandes puntos como la Orquesta de Berlín. Tenemos grandes amigos arraigados a nivel mundial y que podría rescatar de diferencias con respecto a Chile, o más que nada no diferenciar, sino también aplaudir un poco y rescatar el hecho de que en este punto estén a través de la FOGI potenciando y replicando un poco del modelo de donde nosotras venimos, que aunque ahora se ve en pequeña escala a comparación de lo que sería el monstruo del sistema, que bueno, cuenta con enormes sedes propias. Acá tengo entendido que las sedes de la FOGI son un poco a concesión y todavía están en esos pasos de abrirse espacio dentro de la sociedad, dentro del sistema. Y bueno, a nivel estructural sí contamos con una mayor infraestructura que le da una acogida a muchos músicos. Entonces, a nivel de estudio, podría decir que nosotros en Venezuela somos formados para vivir, respirar y sentir música. Si te comprometiste a eso, es realmente
llevarlo hasta el final de las consecuencias, ¿ok? Entonces allá no acepta mucho medias tintas, más o menos. Entonces sí nos vemos enfrentados a un gran reto de asumir la postura cuando eres parte de un elenco estable en Venezuela. Entonces la disciplina y todo lo que puede conllevar pertenecer a un proyecto orquestal en Venezuela es realmente retador. Con respecto acá, hay más flexibilidad. Nosotros estudiábamos de lunes a sábado en la orquesta, de 2 a 6 de la tarde. Eso en proyecto para chicos que están posterior al liceo, ¿ok? Entonces, si había un concierto especial, íbamos a ensayar también el domingo. Ya nos tenías allí ensayando 7 días el mes entero. Acá las pautas, las citaciones son más holgadas. Yeah. Son un poco más distantes, pero también entiendo que en la sistemática, incluso que allí cabe lo que hablábamos de las concesiones de los espacios, ¿no? Entonces, al poseer nuestras propias infraestructuras, nos permitía también gozar un poco más de la libertad en cuanto a las citaciones de ensayo y todo aquello. Entonces, digamos que de donde vine era una estructura un poco más estricta, pero que hablaba por sí sola los resultados, y creo que a nivel mundial se pueden percibir. Y acá hay un poquito más de flexibilidad, pero dentro de esa flexibilidad también se está abriendo un paso y dándole la oportunidad a muchos niños de que empiecen a integrarse, y otros que ya hacen vida dentro de la música desde hace mucho tiempo tengan la oportunidad de incluirse en alguna de estas actividades o pertenecer a algún elenco estable de los que ya hacen vida acá en Chile. Kim, ¿tú? Ya, bueno, yo creo que en cuanto a cómo converge la cultura en la sociedad, pienso que tomando un poco la idea de Yeisiré en relación a las oportunidades que pueda presentar la cultura en un país, en un estado, en una ciudad, yo creo que tiene que ver mucho con cómo el ser humano se puede desarrollar en cuanto a su crecimiento y sensibilidad con la humanidad en general. El arte en sí, bueno, es parte de las áreas de la humanidad, entonces considero que tener la música, sin importar la edad, a pesar de que se hace mucho énfasis en que empezar joven es importante, pero siento que hablando un poco sobre la música, más que el arte en sí, porque el arte podríamos decir que son todas las expresiones de la pintura, la escultura, entre otros, yo creo que la música tiene algo en particular que incluso conecta mucho en relación a las personas. Entonces, en su desarrollo musical, la música va a abarcar tanto a jóvenes como a adultos y nos conecta un poco con la sensibilidad, con el tener más empatía, el tener, digamos, mejor contacto unos con otros, no ser tan tecnológicos quizás, eso también, a pesar de que ahora la música también es parte de la tecnología, ¿no? No se puede separar, pero creo que sí es importante que conecte a las personas, tanto jóvenes como niños, adultos. El programa de la música, y haciendo un poco referencia a lo que mencionaba Yeisiré relacionado al sistema, empezó solo como una orquesta, ¿sí? Digamos, hace 40 y tantos años, creo que ya 49. Entonces, claro, era solo una orquesta. Luego se amplió más, porque entonces vino el coro, y así fue creciendo hasta llegar ahora a ver programas sobre el embarazo, sobre la música a través del embarazo, desde la infancia más, desde los niños de meses hasta los adultos mayores también tienen la oportunidad. Entonces creo que en cuanto al crecimiento y lo que yo podría decir que habría, no sé, como darle un poquito más de apertura, es a que la música no es solo para los niños, sino que también está para los adultos, que no es tarde empezar en la música si es algo que has sentido como una necesidad.
Así que yo creo que eso en cuanto a la sociedad nos va a nutrir, nos va a hacer más tolerantes, pacientes, porque bueno, como mencionaba Yaisiré, el tema del estudio te hace entender que es un proceso, que hay que aceptar cuando ya no se, hay que detenerse, asumir la frustración, que los errores son humanos, ¿sí? Porque bueno, es una carrera bastante exigente en ese aspecto. Entonces creo que eso podría resumir un poco, por lo menos. Es muy interesante porque analizando las palabras de cada uno de ustedes, finalmente abordamos dos tópicos. Uno, desde el punto de vista del humano, de la humanidad, la ritualidad que tiene la cultura en la sociedad, y por otra parte, hablar de lo que es la exigencia desde el punto de vista cómo llega a ser un músico a nivel elite. O sea, finalmente son las formas en que la música impacta. Y en ese aspecto tremendamente relevante hablar de estos temas para que la gente sepa cómo se desarrolla un músico y a su vez cuál es la visión que tiene un músico de cómo impacta. Porque siempre, yo soy súper majadero en ese aspecto. Uno no practica fútbol para ser futbolista. O sea, si tienes todas las condiciones del mundo, fantástico. Sé Messi, por favor. O en el caso tuyo, no sé, sé Maishki, el maestro del violonchelo. Pero si no, toca porque te hace bien, porque te nutre el alma. O sea, básicamente eso. O sea, creo que es tremendamente importante que las personas practiquen algún instrumento o básicamente consuman. Palabra horrible en la gestión cultural, pero que consuman, que la aprecien, que la distingan, que respeten el trabajo. Sí. Estamos haciendo diálogos culturales junto a nuestras invitadas y vamos a la segunda pausa musical también con Fito Páez. Estamos presentando Diálogos Culturales junto a Franco Mucio. Cuando son las 10:38, damos inicio ya al tercer bloque de Diálogos Culturales. Y en particular aquí me quiero detener en algo, porque el tercer bloque de Diálogos Culturales, normalmente siempre hablamos de una actividad que viene en la universidad y que de una u otra manera está ligado a la gestión cultural. Y para eso quisiera ofrecer mis condolencias y mis señales de respeto hacia el fallecimiento de Mary Rose McGill, una tremenda gestora cultural que falleció en el día de ayer a los 90 años y que la historia finalmente le entregará todos los agradecimientos hacia la labor que ella realizó. Una tremenda gestora en favor de los músicos, en favor de los pintores, cuando en la década del 80 trabajó en el Teatro Municipal en Los Amigos del Arte. Así que vayan todas mis condolencias para sus familias y seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, Mary Rose. Continuamos. Este jueves tenemos actividad con Idearte Academy, 5º año de aniversario. Cuéntenme, ¿de qué se trata Idearte? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar este jueves? Bueno, el día jueves vamos a realizar un recital que no es más que el resumen y la exposición de todo el talento y de todo el trabajo que estuvieron los chicos, unos durante bastantes meses y los otros pues de manera reciente que se han formado y se han animado a participar y a mostrar su actividad, las diferentes disciplinas que aprenden dentro de la academia. Así que vamos a estar contando con presentación de violinistas, de estudiantes de piano, de estudiantes de batería, de una pequeña banda que han formado los chicos dentro de la academia y van a hacer muestra de su trabajo. Así que este evento es bastante importante y motivador para ellos y sería maravilloso que pudieran estarnos acompañando. Sin duda alguna, cuéntame un poco, Yaisiré, porque tú eres la fundadora de Idearte Academy. ¿Cómo nace esto? ¡Wow! Ese guau es como para hablar unos 15 minutos. No, pero en cortito, cuéntame un poco de eso. Bueno, yo soy migrante, llego a Chile hace ya 7 años. Cuando llegué, casualmente, inicié trabajando dentro de algo que ya estaba relacionado con la música. Era asistente de un pianista acá, que es más o menos reconocido, no lo sé tanto, y se llama Michio Sahara. Y de allí también aprendí la gestión cultural. Así que todo el proceso es bueno. Anteriormente a eso estuve en Panamá y casualmente trabajé también con un señor chileno que se llamaba Claudio.
Y también aprendí mucho de su trabajo dentro de la organización de cómo era tener una academia. Aunque yo solo era profe allí, siempre estaba en mucha observación de cómo se desarrollaban las cosas. Así que a través de esas experiencias, más todo el conocimiento que traía como músico, decidí empezar a realizar clases particulares, como la mayoría de los músicos, ¿no? Claro. Después de estas clases particulares, que iba a domicilio, etcétera, por seguridad, dejé de hacerlo y empecé a citar a los estudiantes en mi casa. Yo vivía en un lugar bastante retirado y aquí lo que más me llamó la atención es que a pesar de eso, empezaron a ir estudiantes de muchas partes a prepararse, incluso para audiciones. Entonces yo dije, bueno, estamos haciendo las cosas bien, porque ya en un departamentito tipo estudio estaba yo teniendo 10, 11, 12 estudiantes en 5 meses, no menos, como 4 meses que habían iniciado a publicar mi labor como profe de violín. Luego de esto empieza a crecer y empiezan a preguntarme que si realizábamos clases de otra cosa. Y digo, bueno, yo soy profesor particular, pero mi bichito emprendedor me decía, ya, vamos a hablar con este otro músico y vamos a ver si me hace la clase y viene a la casa y hace la clase, yo hago la conexión. Y sí, claro que sí tenemos clase de guitarra. Y así fue. ¿Tiene clase de otra cosa? Buscaba el músico, daba la clase y así fui dando clase y todo iba bien hasta que vino la pandemia. Y yo dije, ¿de qué vamos a vivir? Pero allí el miedo no me ganó. Así que inmediatamente, daba la orden de cerrar las cosas, yo publiqué mis clases online. Y toda mi cartera de estudiantes les dije, ya vamos online, sí, claro que se puede hacer online. Y yo ya había visto clases online, de manera online, con maestros que estaban en Venezuela. Así que sabía más o menos cómo era el sistema de realizar una clase a través de una videollamada. Y qué interesante eso que dices tú, porque volvemos atrás, recordamos esos momentos que quisiéramos no volver a repetir. Pero es muy importante cómo el ser humano se va acostumbrando a la adversidad y va asumiendo finalmente el contexto para poder decir, ¿sabes qué? La vida puede continuar de esta manera. Porque me imagino una clase de violín a través de Zoom, por ejemplo, en el cual está ahí como, se cortó la señal. ¡Pum! ¿Qué notará eso? Sí. Sí, y de hecho, bueno, aprendimos a cómo mejorar. Y de hecho las mismas plataformas lo hicieron, a cómo ampliar más el sonido, porque en principio era complicadísimo escuchar y después se filtraron más los sistemas de micrófono y fue mucho mejor la conexión posteriormente. Resultó que la pandemia fue muy beneficiosa porque en vez de cortar el proceso en el que venía, me hizo expandirme mucho más. Así que ya yo contaba entonces con estudiantes hasta de Aysén. Estábamos cubriendo todo el país prácticamente y eran yo en extremo 8 horas sentadas dando clases una tras de la otra. Y de la misma manera otorgándole clases a otros profes para que vinieran a hacer el apoyo a realizar sus clases a través del online. Así que bueno, ya teníamos entonces una plataforma que ofrecía aprender música de manera online. Pasa el evento de la pandemia y ahora tengo estudiantes preguntándome, bueno, ¿y en dónde son las clases presenciales? Ella contaba con demasiadas personas que no iban a caber en mi departamento. Así que en ese momento decidido, y ahí es donde entra Kim, porque asociarme directamente con Kim para empezar a arrendar estudios. Arrendamos nuestro primer estudio y, bueno, como todo, migramos todos los estudiantes y luego nos tocó el proceso de hacer la captación, más estudiantes para sustentar lo que era ya tener un espacio arrendado. Y así posteriormente fuimos arrendando otros, ya contamos con 3. Y hemos estado creciendo. Adicional a eso, gracias a las herramientas del sistema, me estoy extendiendo mucho, pero voy rápido, aprendí iniciación musical.
un punto que se tiene un poco descuidado y del que yo he aprovechado para crecer más por allí, porque he ofrecido a las escuelas iniciación musical para bebés entre 0 de meses a los 5 años. Así que vamos a los jardines, hacemos convenios y la academia se encuentra realizando clases de estimulación musical dentro de esas escuelas. Aparte, ha sido maravilloso porque ha podido apoyar a profesores que estudian iniciación musical, chilenos, y hacen parte de la academia enseñando en estos centros iniciación musical, algo para lo que estudiaron. Así que ya nos encontramos con todas estas actividades dentro de la academia en físico, más estos servicios que realizamos en jardines y after school. Y bueno, ya así nace todo el proyecto de lo que sería Idearte y lo que somos ahora. Me parece fantástico, aparte no te preocupes el tema de haberte extendido un poco más, porque la verdad que me parece muy interesante y creo que también es uno de los focos que siempre hemos hablado acá en este programa, la importancia de la iniciación artística a temprana edad. Soy un convencido que la primera formación de audiencia en el ser humano es la plaza. Y ahí en adelante todo lo que le puedas ofrecer a los niños para poder vincularse con el mundo del arte. Kim, sí. Cuéntame algo tú. Ya lo conté todo, pero cuéntame algo. No, es que igual, claro, en ese momento, en todo ese crecimiento, como para enlazar un poco la idea, realmente nosotras como nos conocemos desde el sistema, porque estudiábamos juntas y digamos que teníamos conocimiento similar en relación a lo que sería el desarrollo de una actividad de dar clases, ¿no? Y cómo gestionarlo de cierta manera. Y bueno, claro, toda la gestión de logística, de redes sociales, de marketing. Yacyre es como una eterna aprendiz de eso y va evolucionando y haciendo cosas maravillosas en todo ese aspecto, cómo captar al cliente, cómo hacerle entender de qué va el servicio. Así que bueno, en eso ha sido la mejor socia, en realidad. Y yo, bueno, me he dedicado mucho al tema de como de conectar, de socializar, de enlazar espacios, de hacer otro tipo de gestión, de mantener un poco más la estructura interna de la academia, de llevar el control de los profesores, de las asistencias, de cómo tener a todos los estudiantes registrados de una excelente manera y bueno, también un poquito del tema de la atención al cliente. Y bueno, claro, al darse esta... Igual es un poco destacar que dar el paso siendo extranjero, con ciertas limitantes a nivel como de papeles, porque bueno, uno está acá con una residencia definitiva, pero eso es un proceso que lleva años y que bueno, como estas son 6, 7 años que uno tiene acá, pero no puedes competir como... Necesitamos que tengas 20 años registrado para poderte dar el arriendo de un espacio. Entonces, claro, hay una situación en la que uno va tocando la puerta y se va consiguiendo con muchas cosas, pero no rendirse es el camino. No desistir, insistir y demostrar que lo que uno está haciendo pues va a afectar de manera muy buena a todos. Y uno se da cuenta cuando va a la calle y te reconoce un estudiante y tú no sabes lo que puedes transmitir. Entonces siempre es importante destacar que la labor a nivel docente, pero en la música le vas a abrir las puertas a una persona que desconoce de este mundo, pero del mundo de la música, se lo puedes mostrar de una excelente forma o podría ser una traba a esa persona que quizás... entonces, es como tener mucho cuidado al tema de la enseñanza y bueno, nos destacamos mucho en eso, en que el acompañamiento sea a través del que las personas se sientan inspiradas, porque igual creo que puedes ver que dice Idearte Academy, trabajamos para inspirarte, y ese es como el eslogan de la academia. Y bueno, la inspiración la veremos el día jueves en esta participación de los chicos, donde para uno será la primera vez en que esté en un escenario, así que bueno, igual es trabajar un poco en la disciplina y los nervios, todo como para que se sientan apoyados, que no va a pasar nada. Sí, y antes de cerrar el tema, por si acaso, es algo que a mí y
agradecer este espacio para poder manifestarlo, porque es algo que siempre estoy conversando con los chicos, con el entorno y con músicos que tengo allegados que se dedican a hacer lo mismo. Y es que intentemos, a través de la enseñanza musical, dar esperanza, dar oportunidades, dar espacio para entender que somos humanos, que nos podemos equivocar en ese espacio para el error, hacernos mejores, no apoyar a la mediocridad, pero dentro de ese entendimiento del espacio del error, hacer personas humanas que están estudiando el instrumento, algunos para llevarlo a versión elite y otros simplemente, como lo conversamos antes, para sentir y para disfrutar la música, porque creo que la música a través de los años y sobre todo el violín, se ha apartado, o es para tocar en la orquesta, o es para que seas el mejor solista, o no tienes el merecimiento para siquiera levantar este instrumento y hacer una canción. Y en la academia nos hemos encargado de mostrar lo contrario, y ahí anecdóticamente podemos traer el caso de una señora de 70 años que me dijo, mire, yo toda la vida tuve el deseo de tocar el violín, pero como hablamos también de un instrumento que en mucho tiempo fue elitista, no tuve acceso cuando era chica, y ahora yo trabajo y ahora yo quiero aprender el violín. Y la primera vez que la señora tocó la estrellita, sin hacer doble cuerdas, tocando continuamente, ella no podía creerlo y se puso a llorar, y yo también. Entonces, es tener la vocación y el tacto también, porque nosotros podemos hacer que el día de mañana ese niño que estamos recibiendo a tocar su estrellita, ¿verdad?, se convierta en un maravilloso profesional de la música, o lo acompañe con su profesión y sea bueno dentro de lo que hace, o realizarle simplemente un daño a nivel traumático y decir, no, yo no soy bueno para esto, ni siquiera lo voy a intentar, mi profesor me atormentaba con esto, mire cómo toco, y entender que son procesos que pasan. Entonces, ese es como el trabajo más pedagógico que hacemos, y acompañarlo de una psicología positiva. Así que siempre nos estamos formando y haciendo formación y crecimiento a nivel motivacional y coach, para que este proceso, a través de la enseñanza que se entrega en la academia, sea recibido de esa forma y no de una forma violenta o traumática. Muchísimas gracias, Yaisere, y muchísimas gracias, Kimberly. Repetimos las coordenadas para que tengan clara la invitación. Este jueves a las 18 horas, en el aula magna Fundadores de nuestra universidad, Lord Cochrane 418, los invitamos a celebrar el 5º aniversario de Idearte Academy. Por mi parte, me voy despidiendo. Agradezco, como siempre, al apoyo de Cisco y Don David en los controles, quienes hacen posible esta transmisión. Y, por supuesto, si ustedes no nos pudieron escuchar, no pudieron escuchar esta maravillosa conversación que tuvimos, pueden irse a YouTube. Ahí está todos los contenidos, tanto de aquí como todo lo que hace la radio. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Diálogos Culturales, un espacio donde las expresiones artísticas reflexionan acerca de su rol. Nos encontramos en una próxima ocasión.